Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí a escucharnos, muy especialmente a todos los que se han quedado fuera de la sala, a los que no han podido entrar y nos estarán viendo por otros medios. Y muchísimas gracias a quien hoy nos acoge en su casa, a los dueños de este local, de este restaurante La Ferradura, que ha vencido el miedo y que ha dado opciones al pluralismo político en España. Parece que hay que agradecer lo evidente, pero en Jerez acaban de presionar a los hosteleros para que no acojan a Vox. En Algeciras presionaron a los hosteleros para que Vox, ni pagando, pudiera intervenir en ninguno de sus hoteles. Da igual, fuimos a las calles, a las plazas, y vinieron los españoles a escucharnos. No tengáis miedo, os llamen lo que os llamen, aunque no nos dejen entrar en ningún sitio, aunque algunos os insulten, como ya nos está pasando ante esa estigmatización generalizada de los medios de comunicación que hace que algunos nos insulten por la calle incluso cuando vamos con nuestros hijos. No tengáis miedo, porque hemos venido a hacer algo muy importante. No hemos venido a ganar en España. Hemos venido para que España gane con nosotros. Hemos venido y muy especialmente habéis venido hoy en Valencia para ofrecer nuevas glorias a España. Y no es grandilocuencia. No es grandilocuencia, ni es populismo para regalaros los oídos apelando a vuestros mejores sentimientos y a vuestro himno regional. Es que nosotros pensamos que Vox es solo un instrumento al servicio de España. Por eso estáis aquí. No estáis aquí siguiendo a personas, detrás de unas siglas, detrás de un color corporativo. Estáis aquí para defender vuestra libertad, para defender vuestra patria, para defenderos a vosotros mismos y para defender el futuro de vuestros hijos. Y eso no os lo ha dicho hasta ahora ninguna alternativa política. El acto de Vistalegre pilló por sorpresa a muchos. Había algunos periodistas con buena intención que en los días posteriores decían: explíquenos, señor Abascal, ¿cómo de la nada Vox ha llenado Vistalegre? Debían pensar que erais un holograma. Y en esa pregunta estaba su gran error, porque habían pensado que sus medios de comunicación, sus titulares, los mensajes de los políticos del establishment eran el todo, y no eran el todo. Vosotros por debajo, de manera soterrada, con vuestras familias, con vuestros amigos, en las redes sociales, habíais conocido una alternativa política. Estabais conociendo una esperanza. Y ellos, en la política, en los grandes medios, en su soberbia, pensaban que no pasaba nada. Y estaban pasando muchas cosas. Hacía ya un año, hacía meses, que Vox llenaba todas las salas por toda España. Hacía mucho tiempo, desde el golpe de Estado separatista en Cataluña, que muchos españoles vieron que solo tenían al lado a Vox y a Su Majestad el Rey. Había razones para que en Vox nos atreviésemos a reservar el espacio de Vistalegre y a meter el doble de gente que llevó Podemos cuando todos decían que era un éxito. Y las razones para que nosotros nos atreviéramos a lo que otros veían como una machada era que nosotros distinguíamos ese todo de los medios de comunicación, de los políticos del sistema, como una parte que existe, pero solo como una parte. ¿Qué ha ocurrido tras el éxito de Vistalegre? Ha habido una respuesta política, ha habido una respuesta mediática y ha habido una respuesta popular. La respuesta política ya la preveíamos. Fachas. Que sois todos unos fachas. La respuesta mediática ya la preveíamos. Fachas en todas sus versiones.
en todas las tertulias, en todos los titulares. Os han llamado, nos han llamado de todo. Ultraderecha, fascistas, extrema derecha, anticonstitucionales, retrógrados, reaccionarios, ultras. No sigáis porque vamos a poder decir demasiadas cosas. Os han llamado y nos han llamado de todo. Y además, en los medios de comunicación han iniciado un debate. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Es como si hubieran encontrado un animal desconocido, una especie no catalogada por los biólogos, y están observándola. Es una especie peligrosa, desconocida. ¿Cómo la tratamos? ¿Les damos voz? ¿Se la quitamos? No hablemos de ellos. Hablemos de ellos, pero no les traigamos en entrevistas. O traigámosles a una entrevista y hagámosles preguntas técnicas, de esas que solo pueden contestar los ministros que tienen datos, para que entonces se vea que son unos populistas, que no saben nada, que solo hacen discursos generales. Traigámosles a una entrevista y digámosles, ¿cuál es el porcentaje de las ayudas sociales y de los pisos de protección oficial que se entregan a los inmigrantes? Y como no íbamos a saber decir el 15, el 10, el 25, decían, populistas, estáis mintiendo. O preguntémosles, ¿cuál es el porcentaje de delincuencia cometida por la inmigración? Y así les ponemos en evidencia. ¿Cómo íbamos a decirla? Si la ocultan. Si solo se puede saber sumando los titulares, noticias de periódicos, rebuscando y a veces no encontrándolo. Porque las instituciones han prohibido que se asocien los delitos a la nacionalidad. No quieren que sepamos. Ha ocurrido en Europa, con las agresiones sexuales en muchos países. No querían que se supiera la procedencia. Nosotros solo queremos saber, no queremos criminalizar a nadie. Queremos saber y que no nos criminalicen a nosotros por no tener los datos que se nos ocultan y que tendremos cuando entremos a las instituciones, porque preguntaremos todo lo que nadie ha preguntado hasta ahora. Y mientras debaten qué hacen con nosotros, hoy un periodista decía, no, la culpa es de los medios de comunicación, porque estamos hablando de una realidad que no lo es, que quizás no exista y estamos haciéndola grande. Bueno, mientras debaten, ¿cuál ha sido, no la respuesta política, la respuesta mediática, la respuesta popular, la respuesta de los españoles? Pues ha sido, entre otras, esta, la de hoy en Valencia. Y ha sido un 5,1% de intención de voto y grupo parlamentario de 5 a 7 diputados y casi 1,5 millones de votos en España. Por ahora. Porque nosotros no hemos venido a representar a medio millón de españoles, a 1 millón de españoles o al 1,5 millones que a día de hoy están pensando en votarnos. No hemos venido a representar a un montón de cabreados, ni hemos venido a ser una bisagra, ni la muleta de otros partidos. Hemos venido a representar a una mayoría de españoles y lo haremos poco a poco, convenciendo a los que todavía hoy no están convencidos. No hemos venido más que a gobernar para todos los españoles, vengan de donde vengan, pero que estén de acuerdo, no con las ideologías, las etiquetas, sino con el programa político que presenta hoy Vox para España y que hace que personas muy diferentes, que habían votado a todos los partidos, que estaban en la abstención absolutamente defraudadas sin votar hacía muchísimos años o no habiendo votado en toda la democracia, que hace que personas que empiezan a votar porque acaban de cumplir la mayoría de edad, hoy se decidan por Vox, porque ven que es un proyecto patriótico al servicio de la libertad y que defiende las cosas esenciales que nos han enseñado en nuestras casas, el sentido común. Esperamos pronto poder demostrar lo que ha representado Vistalegre, poder acreditar la gran falta de representación que siente una parte del pueblo español en las próximas elecciones en Andalucía. Hay quienes estos días han estado afeándonos que nos presentáramos y decían, vais a dividir el voto. No es útil votar a Vox. 40 años
absolutamente inútiles e incapaces para echar a Susana Díaz. Y nos dicen que no somos útiles, que vamos a entorpecer su victoria segura, que no es más que una derrota garantizada, porque ya es una tradición. Eso lo decían con la boca grande los de los 40 años. Con la boca pequeña nos lo decían otros, los que han estado 4 años siendo la muleta de Susana Díaz en Andalucía, sosteniendo a la izquierda, sosteniendo al socialismo y el clientelismo en Andalucía. Y 4 días antes le retiran la muleta y se presentan como la alternativa. Pues en Vox somos otra cosa. No somos ni la muleta de ellos, ni la excusa de nadie. Y hemos venido a representar a muchos españoles, a muchos valencianos, también a muchos andaluces que esperan otra cosa de la política. Están muy nerviosos. Hoy en el Congreso, aún no hemos entrado, imaginaos cuando entremos, hoy en el Congreso nos han convertido en los protagonistas. Probablemente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias piensen que hablar de Vox divide a la derecha. No se dan cuenta que esas categorías han terminado hace mucho tiempo y que muchos de sus votantes, abandonados por la traición que han cometido los socialistas y la izquierda en Andalucía, abandonados ante la inmigración masiva que está llamando Pedro Sánchez y abandonados ante otras muchas razones ideológicas, son capaces de votar a Vox y ya están viniendo a Vox. No saben en estos momentos piensan que somos el arma arrojadiza. Y hoy le ha dicho Pablo Iglesias, a quien ha sido, a Pablo Casado, le ha dicho que estaba poniéndoselo muy difícil a Vox, porque claro, nosotros ya íbamos a tener que cantar el cara al sol. No, Pablo Mezquitas, nosotros lo que vamos a hacer es cantarte las 40 en cuanto estemos en el Congreso, por traidor, por colaborar con el golpe de Estado en Cataluña, por querer acabar con nuestra libertad, por querer terminar con el sistema democrático y llevarnos a Venezuela a las cartillas de racionamiento y al exilio de muchísima gente. Y Pedro Sánchez, luego ha llegado Pedro Sánchez, que ha dicho... Pedro Sánchez luego se ha querido ocurrente y ha dicho, bueno, había unos mellizos que eran Pablo Casado y Albert Rivera y ahora ya son trillizos. Y el trillizo ese que ha nacido, no me ha mencionado, por si acaso, dice, a ese lo habéis creado vosotros, le decía. Bueno, yo estoy muy a favor de las familias numerosas. Pero que el clon de Zapatero nos llame eso, que el mutante de Puigdemont se atreva a llamarnos nada. Sí, el mutante de Puigdemont, el que ha llevado el golpe de Estado separatista que estaba en Cataluña al Palacio de la Moncloa con los apoyos de los golpistas. ¿Os acordáis cuando Pedro Sánchez decía que nunca pactaría con el populismo? Lo habéis visto estos días, ¿verdad? Aunque no lo digan en los medios de comunicación, os lo mandáis por WhatsApp, porque el todo ya no existe. No iba a pactar con el populismo. Y presentó una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente. ¿Habéis visto los vídeos donde lo dice, verdad? A estas alturas, lo único que podemos prever de Pedro Sánchez es que no tiene ningún escrúpulo. Es lo único que podemos prever. Y como Pedro Sánchez sabe que lo sabemos, no quiere que votemos. Y no quiere que votemos para acelerar el proceso revolucionario y el golpe de Estado separatista que quieren resolver con algún tipo de apaño con sus socios de la extrema izquierda, con los que están en las prisiones por haber cometido los peores delitos y con quienes siempre estuvieron al servicio del terrorismo en el País Vasco. Me he olvidado de lo que le había dicho en el Congreso también Pedro Sánchez, que como es
el clon de Zapatero, el imitador de Pablo Iglesias, lo que había dicho a los líderes de la oposición. A Pablo Casado le ha dicho que qué valores esenciales comparte con Vox, porque algún día ha debido decir algo parecido el líder del Partido Popular. Lo que se preguntan millones de españoles es qué valores esenciales comparte Pedro Sánchez con el separatismo, con la ultraizquierda y con los proetarras. Eso es lo que queremos saber. Y a Albert Rivera le ha preguntado, a raíz de que hemos apoyado el acto de la España ciudadana en Alsasua, porque podemos ser muy duros con nuestros adversarios políticos, pero también distinguimos cuando hay algo que hacen bien. Y como hemos dicho que apoyaremos el acto de España ciudadana en Alsasua, por cierto, no somos nuevos en esto, 4 días después de la agresión a los guardias civiles de Alsasua, allí estuvimos en el cuartel de la Guardia Civil, José Antonio Ortega Lara, yo mismo y otros compañeros. Nosotros no nos hemos acordado de Alsasua ahora, aunque algunos lo digan. Actuamos desde la convicción. Pues bien, Pedro Sánchez ha debido interpretar que había algún tipo de debilidad de Albert Rivera en esto y ha dicho, ¿va a admitir Albert Rivera la presencia de Vox en Alsasua? Y la pregunta es la que se hacen millones de españoles. ¿Va a seguir admitiendo Pedro Sánchez los votos y los apoyos de los que agredieron a los guardias civiles en Alsasua? Y como saben que les hemos pillado, no quieren que votemos y tienen que acelerar este proceso revolucionario. ¿Y qué están haciendo? Todo lo que le ordena Pablo Mezquitas. Penalizar y despenalizar. ¿Qué están penalizando? Vamos a empezar con lo que están despenalizando. Están despenalizando que se pueda quemar la bandera de nuestra patria. Están despenalizando las injurias a Su Majestad el Rey. Están despenalizando los ultrajes a los sentimientos religiosos. Los cristianos. Porque los otros los quieren penalizar, ¿eh? No se puede uno decir, bueno, no nos identificamos con el Islam, islamófobo, incitación al odio. Pero uno puede, no viene a repetirlo, puede decir lo que sea de la fe de un cristiano impunemente. Eso es lo que pretenden. En nombre de la libertad de expresión, pero a la vez que están penalizando a todos vosotros y a los historiadores para que no se pueda hablar de determinadas cosas, por ejemplo, de nuestro pasado. ¿Qué quieren penalizar? Que los historiadores, o nosotros, digamos que el PSOE desencadenó una guerra civil en España con el asesinato del líder de la oposición. Ahora resulta que se va a poder enaltecer el terrorismo que acaba de matar recientemente a muchísimos españoles. Y no se va a poder decir, un historiador, pues que Franco construyó pantanos o que trajo la seguridad social. Eso no se va a poder decir. Pues nosotros no tenemos miedo y vamos a seguir diciendo todo aquello que pensemos, sin incitar al odio contra nadie, todo lo que esté asentado en el sentido común, en nuestros sentimientos y convicciones más profundas, pase lo que pase y legislen lo que legislen. Y como les parece poco penalizar y despenalizar a su gusto, pues se han lanzado a la corrupción, pero a la peor corrupción. Porque yo cuando hablamos de corrupción, que la corrupción es la degradación de algo que se corrompe, que se estropea, que se pudre, y se están pudriendo tantas cosas. Por ejemplo, la peor corrupción que hemos conocido hasta ahora en España es la corrupción del separatismo, que quiere robarnos, también materialmente, lo más preciado que tenemos, que es nuestra patria. Ellos no, ellos hablan de la corrupción cuando un político mete la mano en la caja, se lleva a la casa, que está muy mal y que es corrupción también. Pero la gran corrupción la ocultan y la promueven. ¿Cuál es la peor corrupción que promueven en estos días? La corrupción de menores. En Navarra quieren enseñar a los niños de menos de 6 años a enredar con juguetes eróticos para que exploren su sexualidad. Yo tengo hijos de 14, de 12, de 4 años, de 2 años. Y espero que ningún desalmado de estos ponga sus sucias manos sobre nuestros hijos, porque nunca lo vamos a tolerar.
como empezaba, a pediros que no tengáis miedo. El proceso de estigmatización va a continuar. Va a crecer, y escuchadnos bien, va a crecer tanto como van a crecer los aforos de nuestros eventos y los aforos de las salas que convoque Vox. Porque no va a funcionar. El proceso de estigmatización, de violencia contra nosotros, de amenazas, de amedrentamiento contra quienes nos acojan, va a continuar. No tengáis miedo, porque tenemos la razón de nuestro lado. Yo llevo 15 días contestando a las preguntas de muchos periodistas, algunos bien intencionados. ¿Es usted fascista? ¿Es usted de extrema derecha? ¿Es usted de ultraderecha? ¿Es usted un ultra? Nunca le preguntan esto a Pablo Iglesias. ¿Es usted de extrema izquierda? ¿Es usted un comunista? A pesar de que sea un comunista confeso. Yo estoy en contra del comunismo, en contra del nazismo y en contra del fascismo. Pero va este sujeto y dice que es comunista, y hay vídeos que todos pueden ver, aunque ya no nos los pongan en la televisión, y nadie le dice que es de ultraizquierda. Nadie se preocupa ante su ataque a las libertades, a la propiedad, a la libertad de conciencia y de expresión. Pero a nosotros sí nos preguntan. Es decir, Vox, que es un partido que defiende el orden constitucional, aunque no nos gusta, porque queremos reformar partes importantes de la Constitución por sus procedimientos de reforma, no como otros, que quieren plebiscitos a la venezolana, que quieren violentar las exigencias mayoritarias que plantean nuestras leyes, o que quieren llegar a un conchabeo en prisión con quienes han incumplido todas las leyes. No, nosotros defendemos el orden constitucional, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el sistema democrático. ¿Y a nosotros nos llaman ultras? Y en cambio no llaman ultras a quienes nos quieren llevar a Venezuela, a quienes quieren cargarse la Constitución, de verdad. Eso no son ultras. Hay una doble vara de medir, y esa doble vara de medir cada vez va a tener más diferencias, como las diferencias que va a haber entre nuestros actos, que van a estar llenos, y los suyos, que cada vez van a estar más vacíos. Es que lo que hay que aguantar. Aquí uno defiende el orden constitucional, el sistema democrático, el Estado de Derecho y la división de poderes, y como diga algunas cosas que no le gustan a los progres o a los separatistas o a los comunistas, es extrema derecha. Y Podemos puede querer cargarse el sistema constitucional, la unidad de España, las libertades, y son hermanitas de la caridad. ¡Anda ya! Yo creo que todos sabéis por qué habéis venido hasta aquí. Porque nos entendéis todo lo que decimos. Incluso porque nos entendéis aquello que no os gusta. Porque no todo lo que decimos os puede gustar. Pero sabéis que no os estamos engañando. Sabéis que no os estamos ocultando nada. El otro día también me preguntaban, y hoy mismo, ¿sois populistas? Digo, pues si decimos cosas que son mayoritarias y otras que sabemos que gustan a poca gente. No estamos regalándole los oídos a nadie. Populista será Rajoy, que se presenta con un programa electoral, 185 diputados, y luego no lo cumple. Ese es el populista. Vosotros estáis aquí porque entendéis todo lo que decimos, os guste más o menos, y yo creo que os gusta bastante, porque defendemos España, que es la base de nuestra Constitución, la unidad nacional, como lo más importante que tenemos que defender junto con nuestras libertades. Porque a España nos atrevemos a llamarle patria sin ningún complejo, porque es una palabra preciosa y no tiene nada de casposo ni de antiguo, sino que está asentada en aquello que identifica más a las personas. Estáis aquí porque hasta ahora nadie se había atrevido a decir que el Estado de las autonomías es un fracaso, que ataca las libertades de los españoles, allí donde gobiernan no solo los separatistas, sino los partidos nacionales convertidos en partidos localistas y acomplejados ante los nacionalistas. Donde pueden, atacan las libertades. Donde pueden, hacen más legislación, ponen más zancadillas, más burocracia. Un Estado de las autonomías que ataca nuestra igualdad en muchas materias. En materia fiscal, en materia sanitaria. No hace falta que pongamos más ejemplos. Un Estado de las autonomías que es responsable de gran parte de nuestra ruina,
todo el tiempo a vueltas con la cantinela de la financiación autonómica, como si todos estuvieran despedazando un botín. Ya está bien, ya está bien. Todo para pagar 17 parlamentos, que no nos hacen falta. Ya sabemos que no pueden desaparecer de un plumazo, que hacen falta reformas constitucionales con una mayoría de 2/3. Y como somos demócratas y creemos en el orden constitucional, lucharemos para tener esas mayorías constitucionales. Pero mientras tanto lucharemos para que las competencias de educación, de sanidad y de justicia se devuelvan al Estado. Y además combatimos este estado de las autonomías porque ha venido a atacar la pluralidad de España. España era plural antes del estado de las autonomías. España es diversa antes del estado de las autonomías. No han venido ellas a salvar nada, han venido a terminar con esa pluralidad. Han venido a crear una Cataluña en Valencia. Han venido a que Tarragona sea igual que Gerona. Han venido a convertir a Álava en Guipúzcoa. Los centralistas son quienes gobiernan en las autonomías, no nosotros. No hace falta, para conservar la pluralidad de España, para que os identifiquéis con vuestra lengua nacional y con vuestra lengua local. No hace falta un parlamento. Para que yo me sienta vasco y sienta una identificación con la lengua que traduce algunos de mis apellidos, no hace falta que me la impongan ni me hace falta un parlamento. Para que yo ame a Galicia, la tierra de una parte de mi familia, no hace falta una xunta. No hace falta. Nos han engañado, nos han estafado y van a pagar el pato varias generaciones de españoles. Estáis aquí porque Vox ha venido a decir que España es importante y que España tenemos que defenderla a los españoles. España, su unidad, su orden constitucional, no la va a defender Trump, no la va a defender la Unión Europea. Podemos tener aliados que nos ayuden, pero no podemos pretender que nadie defienda aquello que nosotros no somos capaces de defender. España es nuestra responsabilidad. Y hay algunos que durante años solo han sabido dar una respuesta al separatismo. Es que esto en Europa no cabe. Es que si dejáis de ser españoles, vais a dejar de ser europeos, les decían a los catalanes, desde el gobierno de Rajoy y desde el gobierno del Partido Socialista. Si lo peor que le puede pasar a un catalán es dejar de ser español. Han demostrado que no creían en España. Han demostrado que no tenían fe en la fuerza de nuestra gente. Han demostrado que desconocían profundamente la inercia histórica de la nación española. Pero la nación ha reaccionado. La nación se levantó en octubre del año pasado para decir que estaba viva. La nación se está expresando de muchas maneras, también a través de otros partidos, no lo niego. La nación también se está expresando a través de la España viva que representa Vox. Y habían venido a decirnos que éramos ya irremediablemente pues una parte de Europa que solo tenía que obedecer, que íbamos a los Estados Unidos de Europa. No, una cosa es estar en la Unión Europea, respetando las soberanías de las naciones, y otra cosa que quieran disolver las naciones y los estados europeos en un estado, en un megaestado federal que nos haga perder el control de nuestro futuro y de nuestro destino. Son dos cosas distintas. Lo digo porque yo veo a muchos de los partidos moderados que están en el Congreso que dicen, sí, España es indivisible y no se puede dividir. Muy bien, nos alegramos. Pero no se dan cuenta que España también es indisoluble, como dice el artículo 2 de la Constitución, y que no vamos a dejar que nos disuelvan España en el contexto internacional de las naciones y en el multiculturalismo fracasado que impide la convivencia en muchos países de nuestro entorno. Pero ya sabéis lo que os llaman, ¿no? Si pensáis algo parecido. Eurófobos y fachas. ¿Por qué eurófobos? Si nosotros nos sentimos parte de Europa. Si creemos que España debe seguir formando parte de Europa. Pero creemos en una España que sea dueña de su soberanía. En una España que no tenga que obedecer los dictados de otros. En una España a la que se le respete y no se le obligue a excarcelar a los peores terroristas y violadores. En una España a la que se le entreguen los golpistas fugados. ¿No nos iba a defender Europa?
¿No nos iban a defender los burócratas de la Unión Europea? Parece que no. Estáis aquí porque nos hemos atrevido a decir lo evidente, que una nación tiene fronteras y que las fronteras son importantes para proteger muchas cosas, para proteger a los de dentro, para garantizar la prosperidad, para garantizar nuestra libertad y nuestra identidad, por amor a los de dentro y no por odio a los de fuera. Estáis aquí porque hemos dicho algo tan evidente, pero que ya no se podía decir, como que las fronteras son importantes y que la inmigración tiene que ser regulada. Y que no queremos la inmigración ilegal, que queremos que la inmigración se regule en función de los criterios, de necesidades de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de los que vienen a vivir entre nosotros, porque no siempre es igual. Estáis aquí porque Vox dice que España tiene sus paredes igual que las tiene vuestra casa. Y habéis visto hasta hace poco a un presidente del gobierno, como Mariano Rajoy, que decía que no creía en las fronteras y era registrador de la propiedad. Y habéis visto a Pedro Sánchez diciendo que vinieran todos y haciendo que la presión migratoria sobre otros países se desplazara a España, para luego tener que actuar, pues como no le quedaba otro remedio. Estos que dicen que puede entrar todo el mundo y que luego dicen que los demás somos enemigos del Tratado de Schengen, se han cargado el Tratado de Schengen. Porque si Italia dice que no entran por Italia, pero España dice que entran por España, ¿qué va a hacer Italia? Cerrar su frontera interna para que no entren tampoco por el norte. Es de pura lógica. Nosotros somos los que estamos defendiendo las instituciones, la lógica, el sentido común y el orden, y no ellos. Somos eurorealistas. Y estáis aquí porque Vox defiende la libertad, no la libertad para ofender a nadie, no la libertad para ciscarse en los sentimientos religiosos de los demás, no la libertad para pisotear las banderas de los demás. La libertad verdadera, la libertad en sentido amplio, la libertad de expresión, de conciencia, de cátedra, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, la libertad de los padres para elegir la lengua en la que sus hijos son educados, la libertad de los historiadores y de los españoles para pensar lo que quieran de nuestro pasado y para escribirlo, la libertad de aquellos que se identifican o viven en el mundo rural para seguir con sus tradiciones sin que nadie les insulte y les estigmatice. Eso es lo que hoy defiende Vox. La nación, la libertad, el orden constitucional, el derecho a la vida, las cosas que algunos han dejado de defender y que para nosotros siguen siendo esenciales. Yo solo les pido que se vayan de aquí como vienen. Hasta hace poco pedía que quien venía a los actos de Vox que se fuera con optimismo. No dudo de que ya venís con él. Iros de aquí con la convicción de que todos y cada uno de vosotros nos escuchéis en los medios de comunicación o escuchéis cosas malísimas de nosotros en los medios de comunicación, tenéis una capacidad de convicción sobre vuestro entorno que no podéis despreciar, que es extraordinaria y que hará que este proyecto político, esta alternativa para tantos españoles, para la España viva, para la Valencia viva, cada vez crezca más. ¡Viva España!